¿Qué tal? Saludos amigos y amigas. Es un gusto poder estar con ustedes en este espacio en el que vamos a estar discutiendo en torno a una temática que ha acaparado la atención no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y no es para menos, hemos vivido uno de los episodios que nos ha hecho recordar momentos difíciles vividos únicamente durante el periodo del conflicto armado en El Salvador. La temática para este día, en su espacio Miradas, es sobre el análisis de esta tensión que se ha vivido entre los poderes ejecutivo y legislativo. Y precisamente para abordar la temática nos acompañan los doctores Álvaro Artiga, él es catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA, Amparo Marroquín, ella es directora de la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación, y también Manuel Escalante, él es subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y DUCA. A los tres les damos la más cordial bienvenida. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Bueno, y para iniciar ya este tema, quisiéramos, doctor Artiga, que usted pudiera decirnos de manera muy puntual cuál es el procedimiento que está establecido para poder tener una autorización de un préstamo por parte de la Asamblea Legislativa. Conocemos que las solicitudes llegan o las conocen cuando son de manera puntual para préstamos a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Pero, ¿cuál es el proceso que ya está establecido? Es decir, una vez llega primero al Pleno y el Pleno lo manda a la comisión respectiva, en este caso a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, pues ahí tiene que discutirse, ahí donde tienen que aclararse dudas y los diputados tienen dudas, y posteriormente de la discusión de la propuesta, entonces la comisión elabora un dictamen que pasa entonces al Pleno y el Pleno será quien dirá si lo aprueba y pasa a la siguiente fase, que en este caso sería la de negociar el préstamo. O sea, no es que ya se estaba solicitando el préstamo, sino es simplemente la autorización para negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica el financiamiento para la tercera fase del Plan de Control Territorial. De ahí tendría que negociarse y volvería entonces a la Asamblea Legislativa, no sé cuánto tiempo después, depende de cuánto duren las negociaciones, y la Asamblea tendría que ratificarlo con una votación calificada, en este caso de los 2/3, 56 diputados. Digamos, el procedimiento sería el procedimiento normal de cualquier otra pieza, digamos, no tiene mayor excepcionalidad, ¿verdad? No, digamos, no tiene por qué utilizarse otro tipo de canales, pues no hay una situación de emergencia. Además, es parte de lo que normalmente discute la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, que también tiene que ver con no solo préstamos en materia de seguridad, sino que con cualquier modificación o en general, digamos, los temas de política presupuestaria, que ese sería como el término técnico a emplear, ¿verdad? Entonces, digamos, en principio no tendría que haber pasado lo que pasó por una razón de la solicitud de autorización para negociar un préstamo. ¿Y se conoce, doctor Artiga, de otras peticiones como las que habrían detonado a la situación que todos presenciamos el pasado 9 de febrero? Es decir, la solicitud de otros préstamos siempre para el ramo de seguridad que ya hayan pasado por el Parlamento. Sí, puesto que hablamos del financiamiento de la tercera fase, entonces quiere decir que las fases anteriores también contaron con un financiamiento. Y el más reciente, que recordamos la discusión el año pasado, que se traslapó con la discusión sobre el presupuesto general del Estado. Digamos, estaban corriendo en simultáneo esas dos negociaciones, la que es el presupuesto general, que comenzó desde que llega el ministro de Hacienda y presenta la propuesta, donde van incluidos todos los gastos e ingresos del Estado, incluyendo los de seguridad, ¿verdad? Y defensa también, digamos, son parte del presupuesto ordinario. Eso lo lleva el ministro de Hacienda y desde septiembre hasta diciembre tuvimos la discusión de ese presupuesto. Ahí se le aprobó lo que habían solicitado en materia de seguridad y defensa. Y digo, a la par estaba la discusión del financiamiento de la segunda fase. Digamos,
no es primera vez pues, que se hace una solicitud para obtener ni siquiera ya el financiamiento, ya que el día siguiente de que lo aprobaran se lo iban a dar, sino que es parte del proceso ordinario y por lo tanto, digamos, más bien uno puede pensar qué va a pasar, puesto que si el plan de control territorial no solo tiene 3 fases, sino que tiene más fases, creo que tiene hasta 7. Bueno, si llega hasta 7, quiere decir que todavía hay otra fase que habrá que financiar. Digamos, lo mejor hubiera sido que tuviésemos todo el plan y pedir de una sola vez, digamos, la autorización para ir a buscar los fondos en cualquier lado, dado que se está haciendo por la vía de préstamos. Podría haberse hecho por otra vía. Digamos, también este es un tema de que se puede discutir ahí en la comisión, si solamente mediante préstamos es que se puede obtener ingresos para materia de seguridad y defensa. Recuerdo que en campaña el presidente Bukele hablaba de que podía haber financiamiento para sus programas a partir del combate a la ilusión y a la evasión, ¿verdad? Eso sería mejor porque, digamos, que paguen los que no pagan en lugar de seguirnos endeudando. Digamos, hay pues una dinámica normal en la Asamblea Legislativa en materia de aprobación, no solo de piezas o solicitudes en materia de financiamiento, sino de cualquiera. Digamos, no es una cuestión extraordinaria ni exclusiva el tratamiento que se le debe dar a esta solicitud, sino como las demás piezas o préstamos en otras áreas. Estas preguntas son clave justamente para poder entender este panorama que se vivió el 9 de febrero y conocer si ciertamente había algo de extraordinario, ¿verdad?, para haberse actuado de esta forma. Y además conocer otras peticiones que hubo justamente encaminadas a pedir apoyos para el ramo de seguridad. Y es importante tener el panorama totalmente claro. Esta solicitud de este préstamo se da en momentos en los que hay serios cuestionamientos a diversos funcionarios de gobierno. Por ejemplo, pudiéramos citar el tema de agua, no solo por el abastecimiento, sino por la calidad que se estaba recibiendo en algunos sectores del país. Y además se estaba pidiendo información sobre el financiamiento de un viaje de un funcionario público. Se trata del director de centros penales y también viceministro de Seguridad, Osiris Luna. Se quería conocer el financiamiento que tuvo de uno de los viajes, información que todavía no se ha terminado de concretar, no se conoce. ¿Qué lectura hacen de este contexto bajo el cual se da esta petición? ¿Pudo haber influido o no para que el tema no se discutiera con la celeridad que el Ejecutivo hubiese querido, doctora? Mi impresión es que sí, es decir que tendríamos que ver, al menos a nivel comunicacional, me parece a mí que este gobierno, si hay una batalla que ha querido dar, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha sido la de la comunicación. Es decir, el presidente Bukele lo que ha intentado es mantener una hegemonía muy grande, entra con una aprobación que todos van a llamar histórica, es decir, que ¡ay, qué impresionante cuánta aprobación tiene! Esta es una aprobación que él ha venido construyendo desde la época de las alcaldías, las distintas alcaldías que él tuvo, es decir, él fue construyendo una imagen mediática que pasa por cuidar muchísimos detalles, ¿no? Hace un rato discutíamos, ¿no?, desde el color de los calcetines, pasando por el tipo de publicaciones que se hacen en redes sociales, construyendo una imagen de una persona profundamente creyente, de una persona que además es señalada por un grupo de corruptos, ¿verdad? Entonces, es decir, esta imagen en donde que además funciona muy bien en las estrategias de comunicación, uno siempre tiene que crear un bueno y un malo, así en extremos, ¿no? Entonces, claro, el presidente Bukele se encontraba en uno de los extremos, pero de pronto resulta que empieza a haber cuestionamientos en relación con el mismo accionar de su gabinete, de su gente cercana, del trabajo que él mismo está haciendo, y a mí me parecería que independientemente de que sea una casualidad, es una casualidad que funciona estratégicamente en comunicación para volver a polarizar a la población. Es
decir, la población tiene que volver a polarizarse y volver a situar. Acá está el bueno que nos va a defender de los malos que son los diputados que han negociado con pandillas y que no quieren aprobar el préstamo de seguridad, que es lo que nosotros necesitamos, siendo así que, como está señalando Álvaro, es en realidad parte de un préstamo que tiene que ver con otros que ya se habían aprobado, que tiene que ver con otros futuros de los cuales no hemos discutido y no sabemos nada. Sin embargo, en lugar de colocar este contexto, lo que se intenta crear es esta sensación de una crisis en donde hay una persona que quiere hacer todo por la sociedad salvadoreña y unas personas que no sé, son como unas vacas echadas que no quieren hacer nunca nada y que encima son corruptos que han estado todo el tiempo lucrándose del pueblo salvadoreño sin mostrar este tipo de aristas, como dice Álvaro. A ver, pero ¿por qué no nos metemos a discutir, por ejemplo, la elusión de impuestos y buscamos otro tipo de financiamientos para los programas de seguridad? Es decir, parecería que si alguien cuestiona el préstamo es que está en contra de una mayor seguridad para la sociedad, cuando en realidad no es así. Pero la estrategia comunicacional es colocar, acá están los buenos, acá están los malos. ¿Dónde se coloca usted? Me parece a mí que esa sería simplemente la estrategia, ¿verdad? Es decir, y en ese sentido la estrategia, podemos discutirlo más, ¿verdad? Pero para mí el balance es, funciona internamente, pero no funciona hacia la comunidad internacional. Y eso crea, me parece a mí, un desbalance de esta hegemonía de comunicación que se había venido manejando relativamente bien hasta la crisis de agua y hasta el cuestionamiento de Osiris Luna. Es decir, como que estas situaciones que crean esta sensación hacen apresurar la estrategia de comunicación que se llevaba y termina resultando esta escena en donde me parece a mí que no termina de haber un balance positivo. Es decir, las mediciones que se hicieron en redes sociales el domingo 9 de febrero y el lunes 10 son mediciones en donde la cantidad de críticas y de cuestionamientos hacia el accionar del Ejecutivo han crecido muchísimo más de lo que me parece a mí cualquier analista habría esperado 15 días antes. Entre muchas otras situaciones que se dieron el domingo 9, desde el punto de vista comunicacional, se tiene la certeza que el gobierno juega muy bien en este plano por el equipo que tiene para construir esta imagen. Pero, ¿qué lectura pudiéramos hacer luego que el presidente ingresa al Parlamento y sale a decirle a las personas que estaban concentradas frente a la Asamblea que había hablado con Dios? A mí me parece que, a ver, esta es una lectura que ya había empezado a hacerse anteriormente, es decir, no es la primera vez que el presidente dice esto o que publica esto. Es decir, nosotros tenemos publicaciones, por ejemplo, de hace 5 años, en donde el presidente dice: yo soy David contra Goliat, luchando contra estos poderosos. Es decir, estas imágenes religiosas ya las había usado, pero nunca como jefe de Estado y de una manera tan evidente, colocándose a él en un estilo mesiánico que lo acerca a presidentes como Bolsonaro, a presidentes como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Es decir, que son gestos, me parece a mí, con un nivel de mesianismo importante, es decir, y que han sido criticados en muchos espacios como un gesto preocupantemente populista, digamos. Es decir, esta pretensión de hablar con Dios es una pretensión que, bueno, teológicamente se podría analizar y ahí quizá Álvaro nos puede apoyar, ¿no? ¿Verdad? Pero más allá, digamos, de que muchas personas puedan considerar o consideremos que se puede hablar con Dios, el gesto público de utilizarlo dentro de una concentración social es un gesto que termina resultando preocupante. Es decir, es un gesto profundamente populista en este sentido, me parece a mí. Gracias, doctora. Las escenas vistas en la Asamblea Legislativa, doctor Escalante, es decir, el que los militares hayan ingresado al Salón Azul y que hayan tomado control de este órgano de Estado, representa una amenaza a la institucionalidad y a la democracia. Aquí es importante poder tener una visión que no solo se enfoque en el tema jurídico para que podamos comprender el impacto que esto tiene a nivel de país. Y quizás yo pondría, ¿no?, ese tema o el origen de ese conflicto, de ese atentado a la institucionalidad en una herramienta previa
que distintos funcionarios públicos, sobre todo el Ejecutivo, han estado manipulando, y es el tema de la interpretación constitucional. Es decir, la Constitución se debe de interpretar, pero no es una interpretación literalista a partir de una o dos líneas, sino que es una interpretación en lógica de unidad y bajo dos grandes principios, que es el democrático y el pluralista. Entonces, digo esto porque lo que originó, por ejemplo, el 9F fue la convocatoria, ¿no?, del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa a partir del artículo 167 ordinal séptimo de la Constitución. Pero luego, si vemos posteriormente del 9F, la presencia de los militares se ha querido minimizar, es decir, se ha querido ver como algo normal. Y la lógica que se ha tratado de ver es, o que se ha tratado de implantar es, que el presidente de la República es el comandante general de la Fuerza Armada, que lo dice el artículo 157 de la Constitución, y por lo tanto pareciera ser que el ejército es una especie de guardaespaldas del presidente. Pero ya la misma sala de lo constitucional y también otros artículos de la Constitución señalan que no es verdad esto, es decir, el presidente sí es el comandante general, pero las Fuerzas Armadas no están sometidas a su voluntad, están sometidas principalmente a la Constitución y tienen una serie de atribuciones que no se pueden desnaturalizar. Pero además, a mí me llama la atención porque, bueno, en esto, ¿no?, escucho al secretario jurídico de la presidencia y algunos otros abogados, hablan mucho de esto, de la figura del ejército, pero no mencionan, por ejemplo, el artículo 212, inciso segundo de la Constitución, donde dice que la Fuerza Armada está a disposición de los tres órganos fundamentales del Estado. Es decir, el presidente es el comandante general, sí, pero también la Asamblea Legislativa y también la Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de sus competencias constitucionales, podría hacer uso de esta institución. Con esto no quiero decir que la Fuerza Armada va a estar un instrumento manipulado por los tres órganos de Estado. No me refiero a esto, sino que me refiero a que es una Fuerza Armada sometida a la Constitución que, en lógica de cooperación entre los órganos, puede estar en coordinación con los otros. O dicho de otra forma, la Fuerza Armada no puede servir para anular, para que un órgano anule a otro órgano, ¿no? Entonces, no solo es el efecto simbólico violento de uso de la Fuerza Armada, sino que es esa manipulación de la norma jurídica, y en este caso de la Constitución, para justificar los excesos por parte de un órgano de Estado, y que pareciera ser más que utilizan la lectura de la Constitución para construir eslogans más que para efectivamente interpretar el sentido democrático y pluralista de nuestra Constitución. ¿Cómo se vio el mensaje que se manda a toda la población y que ha sido retomado por diversos medios de comunicación a nivel internacional también, la presencia de estos militares en el órgano legislativo, de militares fuertemente armados? Es decir, ¿qué se quería demostrar con esto? Yo creo que fue un acto de fuerza, es decir, no es ni siquiera de poder o de ejercicio de competencias, sino que fue un acto de fuerza. Y yo lo pongo en contraste también con el mismo presidente de la República, cuando fue a Naciones Unidas, se toma la selfie, ¿no?, y se nombra el presidente más cool del mundo, e incluso dentro de su discurso fue decir que las Naciones Unidas ya eran una institución obsoleta, ¿no? Pero claro, meses después llega el 9 de febrero y lo que demuestra es un acto de fuerza utilizando militares para, digamos así, presionar sobre una temática que se pudo haber resuelto mediante el diálogo, porque ya existen mecanismos para esto, ¿no? Entonces, es curioso decir, pues, que vayan a criticar a unas Naciones Unidas que lo que llama es al diálogo, ¿no? La comunidad internacional es lo que ha hecho, pero al mismo tiempo se utilicen mecanismos de presión de esta naturaleza. Y a mí hay un elemento que me preocupa de sobremanera, porque el presidente mismo nos ha colocado en una encrucijada. Es decir, el préstamo es para fortalecer a la policía y el ejército, pero si ya ha demostrado en la policía y el ejército que nos puede poner en jaque en nuestra democracia, si le damos ese préstamo y ese ejército y esa policía no tienen otros mecanismos de control, es decir, si no cambiamos nada y le damos los recursos, que dicho sea de paso, muchos de esos recursos son para hacer, es inversión en tecnología, que puede ser incluso servir para inteligencia. O sea, es decir, no solo es para el combate de la criminalidad, sino que también podría servir en una lógica de Estado-policía en contra de la oposición.
Entonces, a lo que voy es, vamos a darle todos esos recursos al ejército y a la policía, siendo estas instituciones como actuaron el 9 de febrero. O sea, yo creo que aquí ese es un elemento que también los mismos diputados tienen que ponerse sobre la mesa estas discusiones. Claro, tienen que dialogar, sin duda, pero un diálogo transparente y responsable, y no un diálogo puerta cerrada, como usualmente obtienden nuestros políticos, en donde llegan a unos acuerdos para cubrirse las espaldas ellos mismos, pero luego lo que termina siendo son decisiones o son negligencias que afectan finalmente a la población, ¿no? El pronunciamiento de diferentes organizaciones de derechos humanos a nivel internacional por lo ocurrido el 9 de febrero habría tenido algún impacto a nivel del Ejecutivo, porque había dado una semana para que los diputados aprobaran. ¿Habría tenido eso alguna repercusión? De manera muy breve, antes de irnos a un corte. Yo creo que sí. O sea, es decir, el mensaje que se lanzó en Lógica de Derechos Humanos, que salió a nivel nacional y que tuvo eco a nivel internacional, fue muy fuerte. Muestra de ello es, por nosotros en el Observatorio de Derechos Humanos, hemos encontrado un sinfín de comunicados en esa dirección, llamando a la calma y señalando los excesos del presidente, y hasta ahora no hemos encontrado ningún comunicado a favor de lo que hizo el presidente, ni a nivel nacional ni internacional. Entonces yo creo que eso también son mensajes importantes, ¿no? Doctor Artiga, antes de continuar con las otras interrogantes que quisiéramos discutir en este espacio, volver sobre la pregunta que se había planteado o sobre este tema en específico. ¿Cuándo el presidente está dirigiéndose hacia las personas que estaban frente a la Asamblea Legislativa y luego entra, ¿verdad?, al Salón Azul, se sienta en la silla del presidente de la Asamblea, se pone en posición de oración, posteriormente sale y le dice a la gente que ha hablado con Dios y que Dios le ha dicho paciencia? ¿Cómo se recibe este mensaje en un país que todavía seguimos siendo mayor porcentaje católicos? Pero ¿cómo recibimos este mensaje que también ha trascendido? Vaya, mira, aquí hay varias cosas que se mezclan, porque evidentemente la sociedad salvadoreña es religiosa. No importa la corriente, la adscripción, el cristianismo es mayoritario además. Dentro del cristianismo, pues el grupo ya no es la mayoría, pero digamos, sigue siendo grande el catolicismo y todas las versiones evangélicas protestantes. Hay que saber que el presidente no pertenece a ninguno de estos grupos. En todo caso, él sería musulmán, ¿verdad? Tiene un hermano que es el imán de la mezquita en el país y que antes de todas estas cosas estaba promocionando a su congregación a través de las redes sociales. Digamos, estamos en un mundo religioso. Y también hay que recordar lo que ocurre en el momento antes de que él ingrese al Salón Azul, porque él anuncia que va a hacer una oración allá adentro, no se le ocurrió allá adentro. Pero en el momento que dice que va a entrar, y como había estado hablando de la invocación del artículo 87 de la insurrección, él dice que va a entrar y que la aplicación del 87 queda a decisión de ustedes, queda en manos de ustedes. Ahí podría haberse entendido de que allá adentro los espero, ¿verdad? Podría haberse entendido así. Vengan ustedes y síganme. Sí, y que en realidad no le entendieron la comunicación, y allá adentro él se queda esperándolo en la actitud de oración, y quizás cuando podría abrir los ojos, él quizás hubiera querido ver que viene el pueblo hacia donde está él. Y no llega y hasta le hace así, como quien dice, estos no me entendieron, ¿verdad? Y claro, eso no lo va a revelar, pero dice que Dios le ha pedido paciencia, y entonces uno ahí dice, bueno, entonces, si Dios le pidió paciencia, ¿por qué no consultó a Dios con su familia? Pues se hubieran reunido, le hubiera dicho a la esposa, a sus más cercanos, vengan, vamos a consultar a nuestro Dios, que no sabemos cuál es, ¿verdad? Porque entre medio de tantos dioses podría ser el Dios de Marte, ¿verdad? El Dios de la guerra, de los griegos y los romanos, ¿verdad? No se sabe. Entonces él podría haber consultado el sábado en la tarde, en la noche, reunidos todos en un ambiente más espiritual, hasta con incienso y todas estas cosas, y haberle pedido a Dios que le iluminara,
Y si el mensaje del domingo fue, ten paciencia, yo estoy seguro que ese Dios le tendría que haber dicho el sábado también, ten paciencia, mira, desmonta todo lo que has convocado. Desmonta la tarima. Sí, tú tienes que promover la paz en el país, tienes que mostrarte como un gran estadista. O sea, Dios le podría haber aconsejado y él, como buen obediente a Dios, como lo mostró, ¿verdad? Que él iba con todo y Dios le pidió paciencia. Entonces, él también pues, podría haberse comportado de otra forma. Hoy quizás no tendríamos este programa, o tal vez estaríamos comentando de las relaciones del presidente con Dios, ¿verdad? Ahora, hay que saber, por otro lado, que la invocación por parte de los gobernantes, la invocación a Dios por parte de los gobernantes, históricamente ha servido para cometer atrocidades, ¿verdad? Roma, el imperio romano y el emperador era el hijo de Dios, así se hacía llamar. Y bueno, sometía y mantuvo sometido 600 años a todos los pueblos alrededor del Mediterráneo, extrayéndoles la riqueza para lo que ahora tenemos ahí en todos esos países europeos como sitios turísticos, ¿verdad? Construidos sobre la sangre de los esclavos. Eso está claro, ahora lo vamos a ver así como, qué bonito, ¿verdad? La conquista de América también fue en nombre de Dios y con aquello de que vamos a ir a evangelizar a aquellos. Y aquí hubo un exterminio de poblaciones enteras. O sea, el uso, la invocación a Dios por parte de los gobernantes históricamente ha cometido atrocidades. Por eso es que uno también debe tener cuidado de que, ojalá que no sea el caso del presidente, ¿verdad? Pero como a veces uno tiene que actuar anticipándose a las cosas, no solo quedándose ahí, ojalá no pase algo, ojalá nunca haya un terremoto aquí en el país, la prevención para que no ocurran aquellas cosas. Entonces yo creo que ahora también tenemos que decir, el presidente no tiene que hacer eso en público, pues si es religioso, pues que lo consulte sin eso, aunque ya lo había hecho en la toma de posesión, ¿verdad? Hace dos cosas importantes que ahora se ven ahí en 9F. Hace juramentar, ¿verdad?, al pueblo, ¿verdad?, fidelidad a él y dice que nada se va a interponer entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces, digamos, ese juego de Dios, el pueblo, yo, no es solamente del 9F. Y después, cuando le dan el mando de las Fuerzas Armadas, ahí comete algo, yo no sé, Manuel tal vez nos puede explicar, porque dado que los funcionarios solo pueden hacer lo que expresamente está establecido en la ley, él hace juramentar a las tropas, a la Fuerza Armada, lealtad a él. Tanto que cuando le dice, juran ser fieles, leales a mí, a este servidor, hay un silencio y les tienes que volver a decir. Entonces, si uno hiciera el examen de, ¿eso está permitido para el presidente, juramentar lealtad así? O sea, aquí hay muchas cosas que hay que examinar. Usted hablaba sobre el tema, pero ¿qué pasa si tenemos a un ejército, ¿verdad?, jurándole a un mandatario, lealtad a él, no a lo que establece la Constitución? ¿Qué pasaría? Sí, bueno, ¿qué está pasando, no? Es decir, el uso, como decía, esa imagen de los militares como guardaespaldas del presidente, o dicho de otra forma, el brazo armado, los cuerpos de seguridad, dependiendo exclusivamente de la voluntad de una persona, porque al final es esto, ¿no? Y efectivamente los militares, como cualquier otro funcionario público, a quien le tienen que deber su lealtad es a la Constitución. Ese juramento hacia el presidente de la República tenía que haber sido en algún momento pues, cuestionado por los mismos militares. Y aquí vale la pena también resaltar esto, porque usualmente uno piensa en los militares y en la policía como unos meros instrumentos, como que fueran personas que no tienen ningún sentido, digamos, de raciocinio. Y al contrario, sabemos por la historia de este país que los militares y las fuerzas de seguridad han participado de manera consciente en este tipo de acciones, ¿no? Y entonces llama la atención que hoy por hoy, volviendo otra vez al tema del préstamo, ¿no?, ¿quiénes más interesados en ese préstamo
que las cúpulas del ejército y de la policía. O sea, es decir, aquí también estamos viendo un claro conflicto de interés desde estos dos cuerpos de seguridad pública y que no son elementos que se están discutiendo, ¿no? Pareciera, como digo, pareciera ser que estos son meros instrumentos, pero no. Y el estar haciendo eso, desde mi punto de vista también, y bueno, me baso en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en lo de la Ley de Reconciliación Nacional, el estar jurando a un presidente es atentar contra los acuerdos de paz y contra el sentido constitucional de las Fuerzas Armadas. Llama la atención, por ejemplo, que el presidente de la República ha hablado mucho sobre las víctimas del conflicto armado, incluso recibió las del Mozote, ¿no? Como que fueran mandatarios de otro estado, la primera reunión que tuvo, pero hablando después del 9F, o sea, el 10F, tuvimos una asamblea de víctimas del conflicto armado, hablando con ellas, el 100% de las personas hablaron que durante esa tarde del 9F vivieron zozobra, vivieron unos niveles de ansiedad muy altos y recordaron el conflicto armado. O sea, la actitud del presidente fue también revictimizante de cara a las personas que sufrieron las graves violaciones de derechos humanos, porque ahí estaban nuevamente quienes fueron los violadores, los militares en primera plana, ¿no? Así es. Ahora, yo Sí. solo quiero añadir, ¿verdad?, que en esa batalla por el ámbito de la comunicación, por la hegemonía comunicacional, digamos, a mí me parece muy interesante, ¿verdad?, decir que, primero Álvaro señalaba, ¿verdad?, estamos en un país que es profundamente creyente. Es decir, normalmente en esta sociedad la gente va a decir, pero ¿qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo rezar, verdad? Y por el otro lado, cuando Manuel señala el ejército, si nosotros pensamos esta sociedad, después de los acuerdos de paz, en donde prometimos que se iba a disminuir el accionar del ejército, ha habido, me parece a mí, comunicacionalmente, una responsabilidad colectiva de muchos políticos en volver a posicionar el ejército como algo que le da seguridad a la gente. Es decir, a mí me ha llamado mucho la atención en redes sociales algunas reacciones de gente que dice, a ver, pero los militares no le estaban poniendo el fusil en la cabeza al diputado, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque en esa batalla por la hegemonía comunicacional, y los gobiernos anteriores tienen una responsabilidad importante en esto, hay que decirlo, se ha intentado limpiar la imagen de la Fuerza Armada y digamos, en general de personas armadas, y situarla como algo que es natural en este país. Es decir, que es normal, si yo veo a Álvaro ahorita con una pistola, resultaría normal, ay, qué bueno, estamos protegidos porque Álvaro tiene una pistola, que es una manera de pensar, me parece a mí, que se ha legitimado frente a lo que sucede con las personas que han sido víctimas de violaciones reales, de decir, Álvaro tiene un arma, eso no es normal, no debería por qué tener un arma, no es bueno que tenga un arma, puede ser peligroso porque él puede salirse de control. Es decir, hemos tendido, me parece a mí, y comunicacionalmente mucho, a legitimar, y los medios de comunicación también han hecho mucho en decir, ya viene el ejército, ya esta comunidad va a estar tranquila porque el ejército está aquí, cuando sabemos que muchas veces que entren, digamos, personas armadas, sean de seguridad privada o de seguridad pública, muchas veces tiende a subir la escalada de violencia y la escalada de conflictos que pueden existir en un territorio, ¿verdad? Solo quería señalar eso como parte de los elementos digamos, que me parece a mí que están en disputa ahora. Es decir, estamos en disputa de qué tipo de sociedad queremos ser. Y lamentablemente tengo la impresión que todavía hay un grupo importante de la población que no le importa ser, digamos, perder la democracia, volver a ser una sociedad violenta. Es decir, que en el fondo me parece a mí que hay una disputa por volver a lo mismo de siempre, desde alguien que ha querido decir que no es de los mismos de siempre. Y podría verse incoherencia al estarse planteando el interés por combatir la violencia, la inseguridad, cuando se utiliza un lenguaje que de manera rápida, ¿verdad?, a través de redes sociales, corren estos mensajes en los que se usa un lenguaje no apropiado para dirigirse a otros funcionarios. Entonces ahí entra el tema, ¿cómo vamos a entender esto? O sea, un mandatario que se muestra preocupado, ¿verdad?, por querer bajar estos niveles de violencia, pero por el otro lado
el lenguaje que se utiliza motiva, profundamente exacto, es profundamente violento. Yo aquí agregaría, bueno, esa reflexión, ¿no? El tema de la Constitución salvadoreña, ¿no? Y después de los acuerdos de paz, lo que se pretendió es construir un Estado de Derecho, ¿no? Y en eso, bajo una lógica de Estado de Derecho, el fin no justifica los medios. Porque también hay que ver que lo que ocurrió el 9F o lo que ha ocurrido desde el órgano ejecutivo también es la acumulación de una serie de eventos, también que ha ocurrido dentro de los mismos partidos políticos, la sociedad. Y en ese sentido hay que decir una cosa, ¿no? Que la Asamblea Legislativa y los políticos han hecho mal las cosas, no autoriza inmediatamente al órgano ejecutivo para que también las haga mal. O sea, es decir, si hay una negligencia por parte de uno, no justifica el exceso por parte del otro. Y esto también es una lógica que nosotros desde el IDUCA lo observamos en el ámbito propiamente de la seguridad pública, ¿no? Esa lógica para detener a los delincuentes, se promueve que los agentes de seguridad también se conviertan en delincuentes. O sea, es decir, cuando hay ejecuciones extrajudiciales, cuando se acepta la tortura como mecanismos para controlar a la delincuencia, ¿no? Entonces, claro, el Estado de Derecho tiene que combatir la delincuencia, sí, pero sin convertirse en delincuente. Entonces, ese tema de los excesos, hay un problema por un lado, y para resolverlo voy a tener excesos por el otro, rompen esas dinámicas, bueno, de democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, ¿no? Yo quisiera agregar un punto que tiene que ver con la capacidad que tiene el presidente de establecer agendas temáticas. Y yo creo que también cuando enfocamos solamente en el tema de seguridad, las cosas, le estamos siguiendo su agenda. Porque pareciera, ¿verdad?, de que el tema es que los que están a favor o en contra de la seguridad de las personas. Pero no hablamos, por ejemplo, de que la amenaza a la seguridad, digamos, la delincuencia y todas estas cosas, tiene profundas raíces económicas, no solo económicas, pero de eso no se está hablando nada. Se habla de atraer inversión y estas cosas, pero no se cuestiona qué tipo de inversión, porque durante 30 años la inversión ha sido en hoteles, restaurantes, comercio, la actividad de la administración pública, básicamente, ¿verdad? Y cuando el presidente está hablando de inversiones, está hablando de inversiones en los mismos campos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que con ese tipo de inversiones que él está planteando, lo único que va a lograr es reproducir las causas que son las responsables de los niveles de inseguridad. Digamos, yo creo que también tenemos que hablar de si la mejor salida para el país es Surf City, ¿verdad? Si el estadio, ¿se acuerdan cómo se veía? Ya no se habló de eso, ¿verdad? La cooperación china, ¿verdad? Que si el estadio, digamos, un aeropuerto, un tren, ¿verdad? Digamos, que es una visión muy clásica de desarrollo en ese sentido. Pero de esa que hace 30 años, digamos, está funcionando la economía de esa forma, ¿verdad? O sea, una economía de servicios, basada en hoteles. ¿Qué es lo que va a haber en Surf City? Hoteles, restaurantes, comercios. O sea, eso no va a sacar al país del hoyo en el que está. Lo único que, digamos, va a ocasionar es que más gente se vaya del país. O sea, estamos reproduciendo como los mismos de siempre, los problemas de siempre. Doctor Escalante, ¿cómo pudiéramos, o qué llamados deberían hacerse o que la población debería exigir? Cuando se hacen interpretaciones de la Constitución, usted lo mencionaba, a favor de un ente o de otro ente. En este caso, el Ejecutivo hace una interpretación y la Asamblea Legislativa hace otra. ¿Cómo le damos un mensaje claro a la población de una interpretación auténtica, ¿verdad?, de esta carta que rige al país? Yo creo que, bueno, primero, ¿no?, hay que sentar algunos, digamos, condiciones necesarias para decir lo que no es correcto, ¿no? Lo que es correcto, pues, de repente es más complejo poderlo explicar acá. Pero, por ejemplo, un elemento que no es correcto para interpretar la Constitución es el sentido literalista de la misma. O sea, es decir, tomar un artículo y decir que lo que dice el artículo es suficientemente claro, eso es falso, porque ese artículo tiene que leerse, como ya lo he mencionado, en relación al todo, ¿no? Y por lo tanto, los funcionarios públicos que quieran aplicar ese artículo deben de actuar
no solo en el sentido literal del mismo, sino en lo que le ordena lo demás. Por ejemplo, el artículo 167, ordinal séptimo, permite que el Consejo de Ministros convoque a la Asamblea, pero yo creo que lo he mencionado acá, el 168, ordinal tercero, le obliga al presidente a mantener y procurar la armonía social. Entonces, claro, el presidente podía a través del Consejo de Ministros, bueno, eso es lo que va a discutir la Sala de lo Constitucional, si podía convocar o no la Asamblea, pero lo que no podía hacer el presidente es lo que hizo, de arengar a la gente, de estarla moviendo para criticar a los diputados, porque al final, y creo que también esa es una lectura que uno puede hacer del 9F, sobre todo, pero ese pareció ser una obra de 3 actos, ¿no? Primera escena en la tarima, segunda escena dentro del Salón Azul y luego una tercera escena nuevamente en la tarima. Ahí propiamente el presidente de la República, por ejemplo, no hizo un acto tradicionalmente partidista, porque no llamó al voto ningún partido, pero sí hizo un acto propiamente antipartidista, porque sí mencionó a quiénes eran por los que no había que votar. Entonces, claro, en esas dinámicas también creo yo que hay que saber releer frente a estas, también nuestra estructura constitucional, nuestra jurisprudencia, estas situaciones, ¿no? Porque al final eran recursos públicos los que estaban de trasfondo, pagados no solamente por los funcionarios o los seguidores de él, sino también por los que no están en esas condiciones, ¿no? Entonces, yo podría eso, y bueno, y en el caso concreto, habrá que esperar que la Sala de lo Constitucional resuelva esta situación. Ahora bien, yo le haría un llamado a la Sala de lo Constitucional muy particular y es que sepan de resolver esto desde una perspectiva jurídico-constitucional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? La Asamblea y el órgano ejecutivo en algún momento van a negociar o van a platicar sobre el tema del préstamo y sobre el tema, obviamente, de la convocatoria del préstamo. Pero independientemente del resultado que se dé en esa negociación, la Sala de lo Constitucional tiene que establecer las condiciones para hacer las convocatorias. O sea, dicho de otra forma, si hay un acuerdo positivo entre los órganos políticos del Estado, la Sala de lo Constitucional no debe de sumarse a ese acuerdo político, debe de mantener la integridad de la Constitución. O sea, su decisión no debe estar sujeta a lo que ocurra posteriormente, porque el problema no es el acuerdo en sí que se genere ahora, el problema es cómo se hizo la convocatoria. O sea, es decir, un evento previo. Entonces, yo creo que eso también lo tienen que tener claro los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en una lógica de garantías de no repetición, para evitar que esto vuelva a ocurrir en el futuro, ¿no? Doctor Artiga, tenemos 1 minuto y medio. ¿Cuáles son las expectativas del actual escenario político ya de cara al próximo año? Es importante que me pregunte eso porque, claro, podemos seguir hablando aquí de lo que pasó, y lo que está planteado todavía es que en 2021 Nuevas Ideas pueda tener la mayoría en las asambleas. Y por eso hasta uno dice, ¿para qué hizo esto si no era necesario? Pero ahora lo que tenemos es ejemplos, tenemos muestras, tenemos avances de lo que podría pasar si Nuevas Ideas, tal como está, tiene la mayoría, ¿verdad? Porque eso le va a permitir controlar a la Fiscalía o le va a permitir controlar a la Corte de Cuentas, pues es la Asamblea la que nombra a los titulares, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, al Instituto de Acceso a la Información, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la misma Sala de lo Constitucional, la Sala de lo Contencioso Administrativo, digamos, se pueden hacer con el control total. Ahora, para que no digan que estoy defendiendo a Arena y al FMLN, no, es que el problema está planteado ahí, porque claro, esos no son alternativas, ¿va? Entonces el tema es, dirá la gente, entonces mejor no voy a votar. Peor todavía, porque los que van a ir a votar son los de Nuevas Ideas, eso ni dudarlo. Entonces, digamos, ¿cuál es la alternativa? Digamos, es una cosa que tenemos que pensarla. No podemos ignorar que el desafío, digamos, a la separación de poderes sigue estando ahí y muy probablemente, si no cambia el escenario, digamos, eso se resuelva no por la vía de la toma así violenta, sino usando la misma Constitución y los procedimientos constitucionales. Sin duda alguna, nos queda planteado un tema para poder discutirlo en otro espacio como este. Gracias por habernos acompañado, gracias a ustedes por haber atendido este llamado. Continúe con más, que en Miradas tenemos más para usted.